Guiones y guionistas, capítulo 425. Hoy voy a contestar vuestras preguntas que tengo ya unas cuantas acumuladas, entre ellas unas sobre series de autor y otras sobre sinopsis, conceptos y otros elementos. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del autoral mundo de los guionistas y el exclusivo arte de los guiones. Como os decía en la introducción, hoy volvemos a vuestras preguntas y voy a contestar a una pregunta sobre sinopsis, sobre argumentos, sobre series de autor y bueno, a ver hasta dónde me da tiempo. Ya sabéis que me podéis enviar todas vuestras dudas a través de la web o a través de redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Ahora los que estáis suscritos en la plataforma también las podéis hacer a través de Discord. Esto es un gran embudo el que hay aquí alrededor de guiones y guionistas, en el cual las preguntas van llegando poco a poco, taca, y las vamos canalizando para poder contestar en estos podcasts. Pero antes recordaros, como siempre, que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y para convertiros en guionistas, que se hagan vuestras películas y que algún día los veáis en pantalla grande, hay vuestro nombrecito, ¿no? Hay escrito por... Porque sí, ese es el objetivo final, ¿no? Que se hagan nuestros proyectos, ya sean cortos, series, documentales, lo que sea. En la plataforma tenemos 70 cursos a día de hoy, pero bueno, cada semana salen clases nuevas. Hoy, por ejemplo, terminamos con el curso de Script Doctor, en el que estamos viendo en qué consiste el trabajo de un analista de guión, ¿no? Y cómo existen diferentes formas de ejercerlo. De hecho, la clase de hoy es un ejemplo, ya que vamos a ver tres tipos de Script Doctors con tres ejemplos concretos, ¿no? Y cómo cada uno de ellos realiza su trabajo. Vamos a ver que son tres formas muy distintas de hacer el trabajo de análisis, de tal forma que, bueno, que veáis cómo hay distintas referencias para, en el caso de que vosotros queréis ser analistas, bueno, pues creéis vuestro propio método. Vamos a ver dos ejemplos de dos guionistas, un español y otro de Estados Unidos, que tienen dos métodos totalmente distintos, y luego otro de un servicio profesional de una empresa. Y recordaros también que, además de toda esta catarata de cursos que tenemos en la plataforma, también la suscripción os da acceso a la comunidad de guionistas que hemos creado en el servidor privado de Discord, que básicamente es un lugar donde relacionarnos entre guionistas, ¿no? Y para crecer juntos. Y sentir que, bueno, que no estamos solos en esto. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, se hizo el primer Cineforum y se juntaron varios guionistas y estuvieron hablando de la película Memories of Murder. Y el experimento fue tan exitoso que, bueno, ya este sábado se van a juntar otra vez a analizar otra película. La verdad es que se está juntando un grupo muy bueno, además muy diversos y de todas las partes del mundo. Yo estoy muy contento. Bueno, nos vamos con las preguntas. La primera me la hizo Diego en LinkedIn, que de hecho me ha hecho varias preguntas, a ver las que me da tiempo a contestar. Y me dice, me estaba preguntando, ¿en qué consisten las series de autor? Bueno, muy bien, el concepto de series de autor, ¿no? Que realmente el de autor no es como una especie de sufijo que se le va poniendo a, pues eso, empezó el cine de autor, pero bueno, ya hay también gente que habla de podcast de autor, de blog de autor, ¿no? Como si en el fondo no lo hicieran los autores, ¿no? Pero claro, cuando se dice de autor, se concreta más en una figura, ¿no? En un creador o creadora, o sea, como en una persona. Y es que realmente las series es un proceso industrial en el que trabaja muchas personas. Normalmente suele haber varios guionistas, suele haber varios, a lo mejor, directores que lo que hacen en la actualidad es repartirse episodios. Pues claro, hacer una serie de, yo qué sé, 13 episodios, pues al final, aunque haya un creador, realmente que ese creador... o showrunner, como podríamos llamarlo ahora, si está encargado de la parte del contenido y la parte de producción, pueda controlar todos los episodios, cómo se ruedan, cómo se editan. Es muy difícil que una persona solo pueda hacer eso, ¿no? Con lo cual, en la mayoría de las series hay varios directores, ¿no? Que se reparten los episodios y los van haciendo. Y luego suele haber varios guionistas, luego que actúen.
Pero ¿qué pasa cuando... Esto pasó, por ejemplo, mucho en el principio de la televisión en España, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, las series de los años 70, 80, series como las de Jaime de Armiñán, o series como de Ana Diosdado, o de Chicho Ibáñez Serrador, eran lo que ahora se llama series de autor, porque eran series donde la misma persona escribía toda la serie, ya sea sola o con la ayuda de algún co-guionista, pero escribía toda la serie, la creaba, escribía la serie y luego dirigía todos los episodios, algunas veces también actuaban, como Ana Diosdado en Anillos de Oro, no solamente escribía y dirigía, que también actuaba, o sea, eran auténticas series de autor, ¿no? Bueno, pues ahora también existen algunas series que existe una persona que es el creador, que no solamente tiene la idea, sino que muchas veces también escribe, dirige, actúa o produce, no sé, las cuatro cosas a lo mejor no, pero sí que escribir, sí, para que sea una serie de autor, obviamente tienes que escribir y luego muchas veces y dirigir y a lo mejor también actuar. Si os hablo, por ejemplo, para que quede más claro, ¿no? Una serie como Twin Peaks. Pues eso, todo el mundo tendría claro que es una serie de autor de David Lynch. De hecho, varias de estas series muchas veces son como de directores de cine que crean la serie, ¿no? Una serie, por ejemplo, como la de Woody Allen, la de Crime in Six Scenes, ¿no? Crimen en seis escenas. Claro, Woody Allen, al igual que sus películas, la escribe, la dirige y también protagoniza. Eso sería el concepto de una serie de autor, ¿no? La que os decía de Twin Peaks, de David Lynch, también es un concepto de autor. Es una serie de autor, porque claro, tiene tal protagonismo el autor que no puedes quitarlo y poner a otro. O sea, no puedes hacer Twin Peaks o la de Woody Allen sin Woody Allen y sin David Lynch. Más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Afterlife, ¿no? Para ir a un ejemplo actual de la serie de Ricky Gervais. Pues claro, Ricky la escribe, la dirige y la protagoniza. O sea, eso es una serie de autor total. Esa serie no existiría sin él. No ya la primera temporada, sino que realmente luego no puedes hacer otra temporada que lo escriba otra persona, que lo dirija otra persona. O sea, tiene tal protagonismo el autor que eso es lo que nosotros podríamos llamar una serie de autor, ¿no? Otra serie, por ejemplo, como Girls, ¿no? De Lena Dunham, ¿no? Que también escribió y protagonizó. Una serie, por ejemplo, como Master of None, ¿no? La serie de Aziz Ansari, que él es creador, él es el productor, él es el guionista, él es el protagonista. Eso sería una serie de autor. Una serie en la que hay un creador tan claro que además de escribir también dirige o actúa en ella y también muchas veces produce. Es decir, que tiene tanta influencia en el proceso creativo que se denota claramente su autoría y que sería muy difícil sustituirlo, ¿no? Por no decir imposible. Bueno, nos vamos a la segunda pregunta que también me la hizo Diego y decía: ¿el high concept tiene algo que ver con el concepto? ¿Podrías hablar en un vídeo sobre qué se debe escribir en el epígrafe concepto del dossier de venta y o otros documentos? Bueno, de esto, por ejemplo, hablo en el curso de Biblia de series, os dejo el enlace para los que estáis suscritos. Claro, el high concept tiene que ver con el concepto, obviamente, como la propia palabra dice, ¿no? Pero no es lo mismo. Porque el high concept es algo como mucho más concreto, ¿no? El concepto, toda la serie tiene que tener un concepto, que el concepto básicamente es contar brevemente de qué va la serie. De qué va la serie y cuál es el concepto que quieres hacer con esa serie. Cuál es la idea que vas a desarrollar con la serie. Pero el high concept es algo mucho más corto, es una frasecita y tiene que ver con la venta directa. O sea, es decir, esta serie, ¿cómo la puedo vender yo? Que diciendo una frase todo el mundo va a decir, ah, vale, me encanta, ¿no? De hecho, hice un podcast que os voy a dejar el enlace hablando de lo que es el high concept, ¿no? Y claro, el high concept es esa idea que se vende sola. Esa idea que no hace falta que le demos más detalles para que todo el mundo vea su potencial. Nosotros, por ejemplo, en Explota, el high concept es: vamos a hacer un musical con las canciones de Rafael Acarrá. Y ya está. O sea, da igual quién la va a actuar, el protagonista, no, o sea, los actores no es el high concept. Tampoco la historia, ¿no? Que nosotros, claro, la historia aquí sí que tendría que ver más con el concepto, ¿no? Ya, el concepto, bueno, hablo ahora, termino con el high concept y vamos al concepto. Con el high concept, claro, tú tienes que dar una premisa tan original que la persona que lo oiga diga, ah, vale, ya sé de qué me estás hablando y ya sé cuál es la venta de tu historia, ¿no? En nuestro caso, un musical con la canción de Rafael Acarrá, vale, que lo escucha ya, solo con eso
entiende su potencial. Y de hecho, con esa idea se lo dijo el director a la productora, la convenció y luego la productora pues fue encontrando los apoyos. Claro, metiendo primero el high concept y luego ya metimos la historia, ¿no? Que eso ya tendría que ver con el concepto. El concepto sí, ya dentro del concepto de explota, explota, tú ya tienes que contar que es la historia de una bailarina en los últimos años del franquismo, que lucha con la censura en televisión y lo hace a través de las canciones de Rafael Acarrá. O sea, el high concept... O sea, como que el high concept está incluido dentro del concepto. Lo que pasa es que el concepto es algo más grande. El concepto también incluye partes del logline, porque hablas también algo de la historia, incluso del storyline, ¿no? Que metes también el conflicto. El high concept muchas veces tiene que ver con el tagline, ¿no? Con esa frasecita que se pone debajo del título, ¿no? Y que te ayuda a vender la película, ¿no? Que te aparece en los carteles, ¿no? Porque el high concept tiene que ver mucho con la venta, al igual que el tagline. Pero claro, si tú dices, por ejemplo, unos ladrones deciden ejecutar el mayor robo de la historia en la fábrica de moneda y timbre, ¿no? Que sería un poco el high concept de La Casa de Papel, bueno, pues en esa frasecita solo ya hemos visto toda la serie, ¿no? Unos ladrones se meten durante muchos días, ¿no? Para hacer el mayor robo fabricando billetes. O sea, pero el high concept es eso, una frase. En una frase tienes que resumirlo y luego ya el concepto ya pues lo amplías un poco más. En cualquier caso, el tema de los términos, todo esto es muy ambiguo, no ambiguo, sino como que hay distintas acepciones muchas veces para el mismo término. Y no es que unas estén bien o otras estén mal, sino que distintos creadores les llaman de forma distintas a los mismos conceptos. Con lo cual lo importante siempre es entender el concepto que hay detrás. También como vamos a ver ahora con la siguiente pregunta que voy a contestar. Voy a contestarla y ahí ya me explico mejor. La siguiente pregunta también me la hizo Diego y dice así. La sinopsis corta en España se entiende como la sinopsis comercial, la que aparece en las carátulas de los VHS y DVDs. VHS, eso es un poquito anticuado ya. Ya es el DVD, ya es anticuado, casi, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la sinopsis de portales digitales como Film Affinity o Sensacine cuenta como ejemplo de corta. Es decir, que si la sinopsis comercial sería la sinopsis corta, y luego me hace otra pregunta, ¿por qué la sinopsis corta de los proyectos de Netflix no suele valer? Bueno, aquí yo voy a interpretar un poco lo que me quiere preguntar Diego, porque luego sigue otra pregunta. ¿En alguna ocasión se podría plantear el storyline como sinopsis corta? Y luego me hace otra pregunta. La sinopsis argumental, máximo 5 páginas en el cine, suele coincidir con la llamada sinopsis larga, mientras que el argumento tiene una extensión de 10-30 líneas. Haciendo preguntas. Claro, esto parece un galimatías entre sinopsis corta, larga, argumental, comercial, no sé qué, no sé cuántos. Por eso digo que lo importante es entender los conceptos, porque luego, dependiendo de quién nos pida la sinopsis, le llamará de una forma o de otra, o a lo mejor no le llama sinopsis, y le llama argumento, le llama tratamiento, le llama escaleta, o puede llamarle cualquier cosa. Con lo cual, lo importante siempre es que entendamos los conceptos. Bueno, primero, en cuanto a sinopsis, podemos hablar de distintas formas de diferenciarlas. La primera de ellas es la sinopsis comercial y la sinopsis argumental. Y ahí lo que nos está hablando es a quién vamos a entregar esa sinopsis. Que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para qué quiero esta sinopsis? O sea, ¿dónde va? ¿Quién me la pide o yo en qué documento la voy a poner? Porque eso hará que hagas una sinopsis u otra. La sinopsis comercial, sí, como dices tú, es la sinopsis que se pasa a prensa o que se pone en la carátula detrás del DVD, o sea, y esa tiene un objetivo que es vender la historia. Entonces tengo que poner la historia lo más atractiva posible para gente que va a leerla para ir a ver la película, ¿no? Con lo cual, obviamente, vas a poner los puntos de venta, los puntos más interesantes, pero, por ejemplo, no vas a contar el final. No vas a contar el final porque la persona que lo va a leer en alguno de estos portales o en la contraportada del DVD o donde sea, o la información del cine, esa persona obviamente no le vas a contar el final, con lo cual en la sinopsis comercial lo que se suele poner es un poquito como tipo el primer acto, ¿no? Donde planteas un poco toda la situación, los personajes y los conflictos y cómo empieza el segundo acto, ¿no? Y entonces ahí ya te lo dejas abierto. Claro, el tercer acto nunca lo vas a poner. Incluso el segundo acto, pues lo importante es presentar los conflictos, los personajes y mostrar un poco el objetivo del personaje y hacia dónde va la historia. Ese es el objetivo de la sinopsis comercial. Claro, la sinopsis comercial normalmente suele ser, obviamente, siempre menos de una página, incluso suele ser media página o un par de párrafos. Pero bueno, aquí lo que importa ya no es tanto el tamaño, que ya digo que siempre suele ser corta, sino el para qué lo haces.
voy a poner lo más atractivo de la historia para venderla, ¿no? Y dejarla en abierto para que la persona que lo lea, ya sea en el DVD, ya sea porque va a entrar al cine, porque está leyendo un artículo, cualquier cosa, o porque a lo mejor está en un dossier y tú has hecho esta sinopsis que se la quieres vender al que la va a financiar. Bueno, pues en esa ahí lo que importa es poner lo más atractivo y que la persona tenga ganas de más para o financiar la película, y para eso luego leerse el guión, o para entrar al cine, o comprar el DVD, o verla en la plataforma, o lo que sea. Pero bueno, objetivo comercial. Y luego la otra sinopsis es la sinopsis argumental. Ahí sí, ahí ya pongo todo el argumento, ¿no? Ahí ya pones toda la historia, pones el principio, pones el desarrollo y pones el final. Porque esa sinopsis tú la entregas a personas que necesitan saber toda la historia. Esa es la historia, o sea, tú vas a poner a lo mejor en un dossier de venta primero la sinopsis corta, sinopsis comercial, perdón, ¿no? Para que tenga ganas de seguir leyendo, y luego más adelante pondrás o la sinopsis de los episodios, si es una serie, o la sinopsis argumental, como decías tú, de 5 páginas, si es una película. Y dentro de estas, el concepto de sinopsis argumental, puede haber sinopsis de 5 páginas, puede haber sinopsis a lo mejor largas de 10 páginas que te piden a veces, otros, esas sinopsis de 10 páginas, sinopsis argumental larga, le llamarán tratamiento, otros a esa sinopsis larga de 10 páginas o 20 páginas le llaman argumento. Pero lo que importa es saber cuál es el concepto de contar toda la historia, pues en 10, 20 páginas, 5 páginas, el tamaño que nos pidan. Este tipo de sinopsis son las que piden en los concursos, en las que piden para que te den subvenciones, en las que piden en los llamados, y lo bueno que hay es que le llamen sinopsis larga, argumento, tratamiento o como le llamen, normalmente te suelen poner 10 páginas, 20 páginas, o sea, te ponen lo que le piden, te ponen el tamaño máximo, ¿no? Con lo cual tú ya sabes que te tienes que atener a eso, a 5 páginas o 20 páginas. Y de hecho es bastante normal que si estás en un proyecto de guión de largometraje, al final si lo presentas a muchos sitios, tengas la sinopsis en una página, otra en 5 páginas y otra a lo mejor en 15 páginas. Y dependiendo de lo que te va pidiendo en cada uno, pues vas poniendo una u otra. Pero eso ya sería la sinopsis argumental. Luego, bueno, me preguntas que si el argumento tiene una extensión entre 10-30 líneas. Bueno, entre 10-30 líneas le puedes llamar argumento, le puedes llamar sinopsis corta. De hecho, el argumento, yo ahora por ejemplo, de la película que estamos escribiendo, lo que nosotros llamamos tratamiento, bueno, pues las personas en México que nos contratan le llaman argumento. Y da igual, son 30 páginas donde contamos la película. Lo llames argumento, sinopsis larga, tratamiento o como quieras. Y luego preguntas también si el storyline se podría plantear como sinopsis corta. Pues sí, pero también dependiendo de lo que para ti sea el storyline, ¿no? El storyline, pues dependiendo, son escribir tu historia en 5 líneas, pero por ejemplo, yo como lo trabajo, el storyline para mí es como intentar desarrollar el conflicto, principio, desarrollo y final en 5 líneas. Hay gente pues que el storyline, en lugar de 5, pues puede escribir 10 líneas, o sea... El mundo de la terminología puede variar todo lo que queráis y dependiendo de quién te lo diga una cosa, te diga otra, puede ser una u otra. Pero lo importante es entender los conceptos, que básicamente son, por un lado está el punto de la venta, ¿no? Que puede ser el high concept, el tagline, la sinopsis comercial, ¿no? Donde ya sea en una frase o en un párrafo o en media página, estamos intentando vender nuestra historia, con lo cual ahí tiene que ser algo muy atractivo. Y donde no contamos el final y damos que la gente tenga ganas de seguir leyendo. Y luego está la sinopsis argumental donde ya vamos a contarlo todo, y esa puede ser de 2 páginas, puede ser de 5 páginas, puede ser de 10 páginas o puede ser de 20 o 30 páginas, y que ya no le llamemos sinopsis, sino que le llamemos pues argumento o le llamemos tratamiento. Bueno, Diego, espero que te hayan quedado, bueno, Diego y a todos los demás, espero que os haya quedado un poco claro el concepto, por lo menos como lo veo yo. Sigo leyendo porque no acabo todavía. Diego decía, gracias como siempre de antemano, saludos, y luego postdata. Dice, a la hora de hablar sobre el estilo en la Biblia de personajes o la memoria de proyecto, ¿conviene profundizar sobre el contexto físico y la temporalidad o esto iría más bien en temática? ¿Podrías contar los puntos que se suelen desglosar en el epígrafe estilo? Bueno, aquí pasa igual, con el concepto estilo cada uno puede entender lo que quiera, ¿no? Para mí el estilo tiene que ver con cómo voy a contar yo una película o una serie. Y tiene que ver más con la puesta en escena, ¿no? Con la estética,
Por ejemplo, si vas a contar algo con estilo documental, ¿no? Y va a ser cámara al hombro, ¿no? Bueno, lo que decía del estilo documental, por ejemplo, tú vas a vender The Office. Bueno, pues eso tiene una forma de rodar, ¿no? Y de editar que parece un documental, con personajes hablando a cámara, con movimientos de cámara. Bueno, eso sería un estilo, ¿no? Porque, bueno, normalmente a nivel de estilo se suele hablar con estilo, suele estar el estilo naturalista, que es el que más se utiliza, ¿no? A nivel cinematográfico. Pero bueno, también puedes hacerlo estilo más surrealista, ¿no? Estilo más documental. O sea, tiene que ver con eso, con una mezcla que tiene que ver con la narrativa, pero sobre todo con la puesta en escena, ¿no? De cómo lo voy a grabar y cómo lo voy a editar. No tiene que ver con la temporalidad ni con el contexto físico. Eso iría dentro de otro sitio, llámalo temática o llámalo universo narrativo o como quieras llamar, que luego tú vas viendo las Biblias y cada uno lo llama de una forma. Esto, como digo yo, no es física ni matemáticas y luego al final, mientras que tú cuentes lo importante que tienes que vender de tu serie, bueno, pues le llamarás el epígrafe de una forma, concepto, idea o como quieras, ¿no? O le puedes poner incluso un título que tenga relación con el contenido de la serie. Pero para mí el estilo tiene que ver eso, en cómo voy a contar. No tiene que ver con la historia. La historia es la que es, pero yo la voy a contar así. Y esta forma de contarlo es lo que ayuda a hacer original esta serie, por ejemplo. Bueno, espero que estas dudas que tenía Diego os hayan servido a todos y a todas, porque el objetivo de estos podcasts es extraer estas dudas individuales, ¿no? Para que nos puedan ayudar un poco a todos a entender este mundo que ya veis está lleno de términos que pueden ser diferentes para hablar de lo mismo. Pero por eso siempre digo yo, vayamos a los conceptos básicos, se llamen como se llamen, porque si tienes el concepto, cuando alguien lo llama de otra forma, vas a saber a qué se refiere. Si te enganchas simplemente a la palabrita, pues entonces realmente uno a lo mejor te está diciendo una cosa, pero tú estás entendiendo otra, con lo cual hay que ir siempre a la base, ¿no? Y si tienes alguna duda, pues preguntar, oye, con sinopsis larga, ¿qué número de páginas te refieres? ¿5 o 25? Y así queda todo mucho más claro. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar este podcast y especialmente a los que os tomáis la molestia, ¿no? De durante un minutito, pues eso, de poner algún comentario, pues en iVoox o en iTunes, por ejemplo, de poner alguna reseña, o por YouTube, que también estos podcasts están en YouTube. Y por suscribiros en Spotify o en Amazon Music. Y por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast siga saliendo semana tras semana desde hace ya 4 años, que bueno, ya queda poquito, ¿no? En un par de semanitas llegamos ya al 5.º año. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!